Queridos papás, queridos profesores, les doy la bienvenida a la clase 2 del módulo 3, Cerebro Espiritual. ¿Cómo nos fue pensando en la divinidad que tenemos? En que no somos un simple vehículo temporal que puede en cualquier momento dañarse o irse a la chatarrería. Tenemos nosotros que entender que somos divinos. Y por lo tanto, en los dos módulos anteriores ya empezamos a tomar mayor conciencia de eso, porque sabemos que todo lo que sentimos y pensamos crea esos neurotransmisores que van a hacer que nosotros seamos lo que somos. Pero como ya somos una divinidad, somos la esencia de Dios en nuestra vida, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos que transformar esa química. Y la única manera de hacerlo es acercándonos más a la divinidad. Por mucho tiempo hemos vivido pensando que somos el carro. Por mucho tiempo hemos vivido pensando en la comodidad del carro, en lo que el carro siente, en lo que el carro vive. Pero se nos olvidó totalmente que somos el conductor del carro. Y todo lo vivido en donde nos hemos identificado con el coche, pues incluye las culpas, las cargas, las heridas, los trastornos, los miedos, la soledad, absolutamente todas las cosas que nos hacen sentir mal. Pero como te decía en la clase anterior, estamos haciendo una mutación, un cambio de nuestra conciencia. Porque estamos en un momento evolutivo en el que estamos ya empezando a percatarnos, pero no intelectualmente, sino de verdad, profundamente, a que el carro es el carro, que eso sí, hay que quererlo mucho, hay que amarlo, hay que cuidarlo, porque nos permite vivir la experiencia humana. Pero lo que somos realmente es el conductor, es la conexión con nuestro verdadero ser. Llamémoslo nuestra conexión con la divinidad, con el Dios supremo, con el Dios en el cual tú crees. Esta nueva conciencia es la que hace que entiendas que todo lo que vivías es la conexión con nuestro verdadero ser, la conexión con nuestra divinidad, con el Dios que es yo, con el Dios que somos cada uno de nosotros, tú, yo, cualquier persona, tiene la esencia de Dios. No te estoy diciendo que tú eres Dios, sino tienes la esencia. Somos dentro del mar, somos una gota, la misma esencia, creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos divinidad en nosotros, perfección en nosotros. Y ojo, somos co-creadores con Dios. Y es esta nueva conciencia la que hace que todo lo que vivimos anteriormente se diluya, porque ya no hay fundamento. Y por eso digo desde el corazón que sabemos decir adiós a todas esas cargas, a todas esas culpas. Fueron vividas, fueron gestadas en la antigua conciencia, cuando nos identificábamos con el carro, con el coche. Pero ahora lo que quiero que caigas en cuenta es que tú ya empezaste a adquirir conciencia de tu divinidad. Ahora empezamos a entender lo que tanto hombres como mujeres de todas las corrientes espirituales nos querían decir, pero que nosotros no entendíamos. O como muchos que lo entendimos por un buen tiempo intelectualmente, pero no profundamente. Por citar a algunos de diferentes religiones, ahora entendemos a San Juan de la Cruz. Ahora ya entendemos las palabras que él dijo cuando decía el amado o la amada transformada. Porque como él también describía y decía, el más perfecto grado de perfección al que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Claro que podemos transformarnos en Dios o como Dios mucho mejor. Y fíjense que esto pareciera ser una herejía en boca de un santo. La transformación en Dios. ¿Cómo así que podemos transformarnos en Dios aquí en esta vida? Pues sí, ahora empezamos a sentir que sí es así efectivamente. Los cristianos, cuando
adoran a Jesucristo, que vino a mostrarnos el camino. De hecho, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él también decía que hiciéramos todo como él, porque él imitaba todo lo que hace el Padre. Él siempre estaba viendo la divinidad, él siempre nos mostró el camino para buscar la santidad. Pero cuando se habla de santidad, sin importar la religión, se está hablando es que nos concentremos en la divinidad de la cual provenimos, de esa divinidad que está en nosotros, de esa esencia de Dios. Y en otras palabras, convertirnos en Dios es tomar conciencia de la divinidad que somos, de la esencia de Dios que tenemos. Así que la divinidad es cuando tú tomas conciencia de tu ser espiritual y te aquietas y dejas que fluya en ti la divinidad de Dios a través de la conciencia, según los científicos. Y ahí es cuando empiezas a sentir cambios en tu vida. Todos nosotros nos quejamos de que vivimos lo mismo una y otra vez, y es por eso que en los módulos anteriores hemos visto cómo funciona el cerebro, cómo se crean los hábitos, cómo las emociones van creando esos surcos neuronales, cómo vivimos una vida frustrada. Pero desde la divinidad se hace una renovación de la mente, en donde ya no eres tú, sino eres aquel que te salvó, aquel ser espiritual, aquel ser divino que ya habita en ti. Y empieza lo que llamamos la vida espiritual, cerrando el círculo de sufrimiento y entrando a un círculo de aprendizaje y de trascendencia. Así que ya ahí sí, yo soy Dios y Dios es yo. Porque dejé de identificarme únicamente con el carro, con el vehículo, y tomé conciencia de mi verdadero ser. Esta es la toma de conciencia que estamos haciendo en este mismo tiempo. Y gracias a Dios se ha dado a nivel mundial. Miles, millones de seres humanos están tomando conciencia de Dios. Porque ya no soy yo, ahora está Dios en mí. Y yo soy Dios. Ahora, si existe en nosotros esa verdadera metamorfosis espiritual, va a empezar en nosotros ese cambio de nuestro vehículo. Vamos a empezar a sanarnos en nuestro vehículo y por lo tanto empieza a cambiarse, porque tu creencia debe cambiar en el momento en que tú ya entiendes que eres un ser divino, un ser espiritual. Y ahí es donde ya nos volvemos co-creadores con Dios. ¿Y cuáles serían los dos ingredientes fundamentales para crear? Y esos dos ingredientes fundamentales son el pensamiento y el sentimiento, o sea, los dos módulos anteriores. Así que hemos creado una química, hemos desarrollado unos ingredientes, digámoslo así, en nuestra propia esencia, que ahora nos hacen posible crear algo nuevo en nosotros, transformar lo anterior en lo nuevo. Y esto es bastante interesante, queridos papás y profesores, porque cuando nosotros miramos esa nueva química, esa química que sana, es porque tú en tu divinidad ya conoces y tienes la metodología de Dios en tu vida. Pero Dios nos creó no para sufrir, el universo no nos creó para sufrir, sino nos creó para trascendernos. Por eso nos dio este computador llamado cerebro, por eso nos dio estas emociones que si están canalizadas, si están orientadas hacia lo positivo, transformaremos nuestra vida y por lo tanto lograremos hacer mejor nuestra existencia cumpliendo con el propósito de vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que empezar a imaginarnos, empezar a vivir en la conciencia espiritual
un mejor estilo de vida, dejando que ese Dios, que ese universo, que esa fuente nos tome nuestro cuerpo, tome el vehículo y por lo tanto la conciencia espiritual. Y en la medida que tú más lo contemples, más va a estar en ti. Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros, por ejemplo, queremos aprender un tema específico. ¿Qué hacemos frente a ese tema? Debemos aprenderlo y saciarnos de él. Debemos introyectarnos en él, llenar nuestra mente en eso, estar pensando permanentemente en ese tema. Eso es lo que nos califica, eso es lo que nos hace cada día mejores. Lo mismo pasa con la vida divina, espiritual. Cuando tú ves el mundo desde el vehículo, pues vas a ver las carencias, los vacíos, los retos que tienes que lograr alcanzar. Pero cuando tú ves la vida desde la divinidad, pues vas a tener la oportunidad de ya no tener el vacío de lo que el vehículo te presenta, sino que vas a tener la oportunidad de, en tu conciencia divina, crear las condiciones, las situaciones que pueden hacer que tus sueños se conviertan en realidad. Pero no podemos confundir qué tipo de sueños. Aquí entra ya la divinidad a decirte más o menos qué es lo que sí te conviene para tu vida y por lo tanto no sufrir de alguna manera con los sueños o deseos que puedas anhelar, pero como vehículo. Y por eso es tan bonito tomar conciencia de la divinidad, porque ya no hay errores, ya somos guiados y todo lo que hago tiene su porqué y su para qué. Así que cuando estás en la divinidad, todo lo que fueron errores, todo lo que fueron dolores y todo lo que ya vives, lo vives desde ella. Pero ya la divinidad recoge todo lo que te hizo doler, todo lo que te hizo equivocarte y ya convierte todo esto en oportunidades de aprendizaje para que evoluciones. Si lo hablamos desde las iglesias, ya no hay pecado, porque ya hay un aprendizaje, porque estás evolucionando, porque estás creciendo. Por eso todo es perfecto, por eso todo encaja. Y entonces tu vida se convierte en una atracción permanente de tu estado de conciencia. Pero si tu conciencia es divina, atraes lo divino, lo bueno, lo que te ayuda a evolucionar. Pero si continúas con tu vehículo, atraes todo lo que te genera vacío, todo lo que te da satisfacción momentánea, mas no permanente. Esa es la gran diferencia, queridos papás y profesores. Esa es la diferencia entre el cuerpo, las emociones y la divinidad. Esa es la diferencia en que cómo podemos visualizar o desde qué ángulo podemos mirar nuestra vida. ¿La quieres ver desde el vehículo o la quieres ver desde la divinidad? La verdadera metamorfosis está en eso, en dejar de ver el vehículo y centrarnos en la divinidad. Cuando nos centramos en la divinidad, la química cambia, los deseos cambian, trascendemos en nosotros mismos y encontramos la paz interior que corresponde a este nuevo estado de conciencia. Queridos papás, queridos profesores, no siendo más, les quiero pedir que reflexionen mucho sobre todo esto que hemos visto el día de hoy y sobre todo que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Por favor, piensa que ya eres un ser divino, que todo lo que tú haces desde la divinidad lo conviertes en realidad también aquí. Entonces la química cambia, entonces tu forma de pensar cambia y por lo tanto tu sentir cambia y tu actuar cambia. Recuerda lo que hablamos, en la medida que más estés desde el punto de vista divino, eterno, tu mentalidad también va a cambiar. Permite que tu mente sea cambiada, permite que tu mente sea transformada para que los nuevos hábitos estén en ti. Y en la próxima clase vamos a ver algo muy interesante que te va a ayudar a ser mejor.
Papás, profesores, que Dios los bendiga.